Alza Chile sin mancha la frente, ya has dejado tu nombre en la lid. Siempre noble, constante y valiente, te encontraron los hijos del Cid. Que tus nobles tranquilos coronen a las artes, la industria y la paz. A las artes, la industria y la paz. Y de triunfos cantares entonen, que amedrenten al déspota audaz. Y de triunfos cantares entonen, que amedrenten al déspota audaz. ¡Viva Chile! El Cid está Más o menos. Estoy cantando pero semi cantando. Sabes que yo no conocía para nada esa estrofa. Es la segunda estrofa y yo creo que es una estrofa que es más apropiada como a lo que queremos ser, creo, que esa otra, lo que se hace siempre, que tiene unas nimiedades turísticas. Una nieve, unos trigos, así como cualquier país tiene nieve, trigo y tonterías. A mí igual me sorprende que te lo sepas de memoria. Ah, es que Hay algo ahí. no, me lo aprendí hace unas semanas cuando empezó. Y lo todo cantaste esto. bien, pues salió como entonadito. ¿Sale el mío Cid? ¿Ah? ¿Sí gana el Cid? Te encontraron los hijos del Cid, es una metáfora de los españoles. Claro, los hijos del sitio. Oye, ¿esa estrofa viene antes o después de los hombres valientes muchachos? ¿Algo así? ¿Eso? Viene antes. Los hombres Viene valientes antes. soldados. Valientes soldados, Yo pensé que iba a cantar esa. No. También pensé iba a cantar esa, esperaba polémica, Reventaba el vaso en la cabeza. Sí. No. esperaba aquí un poco de... O sea que un poco de contienda. me acordé cuando todos los lunes, no sé si en los colegios de ustedes, pero por lo menos en el mío, todos los lunes teníamos que llegar y cantar el himno. Ah, sí. Sí, También. no, sí, eso era típico. ¿Con los antes. colegios? Sí, ¿Se le hicieron también? Sí, pero cambió porque eso es parte de una normativa que se hizo en los 80. De Esa es una nacionalidad. imposición. Es parte del currículum, era parte del currículum educacional. Claro. Formarse claro. y... En la patria. Sí, como una... Los valores de la patria. Sí, Y tengo una pérdida de entendido tiempo que impresionante. la hizo, esa normativa la creó uno de los Menéndez, uno de los hijos de Menéndez, que es el de Punta Arena. Menéndez. Sí, Ah. los que hicieron, uno de los que contribuyó al desastre de los Selknam. Ah, mira. Oye, Que, el dato tremendo, que después los Selknam fue que los mandaron a Europa como Sí. para los zoológicos. Él llegó de España siendo nadie, se hizo fortuna, empezó a a crear esta especie de transatlántico que traficaba con corderos, creo. Ujú. Y uno de sus descendientes es quien contribuyó a delinear el marco institucional de la reforma educacional de los 80. O sea, Wow. eso se lo debemos a la dictadura, el hecho de Sí. que cuando chicos... Sí, ¿Saben, muchas ¿saben qué cosas. más, Sí. ¿saben qué más le debemos a la El dictadura? diálogo. Pero que a mí no me molesta el baile nacional. El baile en la cueca. La cueca, sí. La imposición de la cueca. se impuso en... La cueca de salón. La cueca de salón, La cueca elegante. claramente, claramente. Pero igual en los últimos años ha tenido más auge la cueca, no de salón, por la más... La chora. Sí. La chora, así que... Eso fue a pesar de... A pesar de- Porque... Porque la cueca de salón, puta que fome. En mi humilde Sí. opinión, Y pucha que prestigió la cueca, como que ¿Te gusta la cueca más eso, Pero Más todos esos cochina, días sí, del pues. mar, los días de las instituciones, todas esas se las debemos, creo, o no. ¿no? Se las debemos un poco al legado. ¿El día del mar? Sí. No, ¿hay día del mar acá? Mayo, No, mes del mar. el el mes mes del mar. del mar, el mes del mar. Porque el día del Eso mar sí. lo tienen los bolivianos. Sí. Sí, pues toda esa vertebración ¿De verdad? En Bolivia celebran el día del mar. Pero ¿cómo puedes tener día del mar si no tienes- Bueno, bueno, Mira, cuando yo fui a Bolivia, vi a la marina boliviana en el lago Titicaca. Y yo dije, bueno, hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. ¿No? Ahí yo me el acuerdo concepto ya lo de, están manejando, pues, Sí. weón. ahí yo me acuerdo de la clásica anécdota ficticia que, bueno, últimamente se ha repetido mucho de que algún mandatario chileno o ministro o alguien de un cargo muy importante alguna vez fue a Bolivia y les preguntó que cómo podían tener Día del Mar o Ministerio del Mar o cualquier cosa del mar. El Ministerio del Mal. Del mal. ¿Cómo era posible si no tenían mar? Po? Y ahí el ministro boliviano les petó
¿y ustedes por qué tienen Ministerio de Justicia si no tienen justicia? Así como, la cuestión, así como, Claro. no sé. Es que Oye. construyen un imaginario, pues, y eso, Eso. construye una raigambre al mar. Pero también construye un resentimiento hacia el chileno en relación con el tema del mar. Lo digo por Bolivia. Construye un enemigo. Todos construimos nuestros propios enemigos. Sí, pues. No, claramente. Y es necesario tener ese a quien mirar. Oye, pero partió muy bien el ejercicio diciendo esto se lo debemos a la dictadura. El cantar el himno los lunes en el colegio cuando chico, una Claro. exposición del sistema educacional de la dictadura. En la cueca. Sí, esa cueca ¿En tanto rara. baile nacional? Sí. ¿Se acuerdan de algo más? Algo que... Ahora empieza con Que se lo debamos El a Dios metro. gracias a la dictadura. El metro. Sí, el metro. El año metro. 75. No, eso es falso. El metro en realidad es un plan. de Allende. De Allende. No, De Frei. de Frei Montalva, así se Pero empezó a se construir a fines de los Igual que la 60. reforma. Pero se implementó el 75. Agraria. Sí, Ya, digamos, no Hay fue... fotos de Allende en el metro. Yo No se lo he fue algo, una idea que haya propuesto la dictadura, pero digamos ya se implementó en dictadura, el 75, y que ahí tenían la pura línea 2, que llegaba de... Ah, La 1. Perdón, la 1, La uno. desde escuela militar hasta... O partimos por la 2. no, o sea, reja. estaba la 1 y la 2. Cuando se la acabó 1 y la 2. dictadura. Y yo todavía me acuerdo cuando la 2 llegaba hasta Calicanto. Sí, Después llegó hasta Einstein y ahora llega hasta Zapadores, no hasta Vespucio Norte, porque ya sabemos. ahora yo no sé dónde llega el metro, no tengo idea. Como por ahí como que piensan inaugurarlo como a fines del próximo año. Yo ¿Se caché- imaginan? Yo caché que ya van a empezar a reabrir algunas estaciones de metro, entre ellas la Plaza Puente Alto, la Cisterna, lo cual va... y algunas de la línea 4A también. Es una refundación. Una refundación. No, pero lo que pasó ahí es mágico. Hay magia. Magia. Los obreros son muy rápidos, trabajan muy eficientes, los ingenieros son muy inteligentes, porque apenas se informó el tema de la posibilidad de cambiar la nueva constitución, como cambiar la realidad, que la gente vuelva a trabajar, se arregló el metro. El Sí. lunes volvemos con el metro. No, pero yo creo que también Ya, tiene- pero, disculpa, y anteriormente habían dicho de que el metro iba a volver a finales o a mediados del próximo año. Pero sabéis que yo creo que eso igual en términos políticos funciona. Tener cartas Claramente, en la manga para robustecer un poco la decisión de ayer. Claro. Hoy día estamos a viernes. Viernes 15. Han pasado 28 días, 4 semanas, exacto. Mira, la planificación del metro partió el 65 y se empezó a construir el 68-69. Claro. Claro. Así que, Claro, así ojo. el metro, así que... No, pero yo creo que también tiene que ver con que hay algunas estaciones que no salieron tan perjudicadas como otras. Porque hubo estaciones que las quemaron por completo y otras que ya un par San de Pablo, metros- weón. Sí, San pero Pablo en la línea San 5, Pablo, esa weá 1, se va a restaurar como el 2030, weón. Trinidad. Ahora hicieron añicos. Ya, entonces el metro no. Pero El metro no es de la ¿sabes que dictadura. también obedece a que el marco regulador los tiene en superficie. Entonces también es una especie de discriminación porque las que murieron fueron las de superficie. Sí, pues. Y es que también tienen ese techo de lona. Esa- Entonces, esas Claro, que cuestan fácilmente. más barato construir son las que se vieron más afectadas. Claro, pero y- también y- son las más fáciles de destruir. Eso es lo Son que... más baratos y más fáciles de destruir. Claro, la otra vez escuchaba a alguien que decía, pero ¿cómo se le ocurrió haber hecho estas estaciones de metro Flotante. arriba, flotantes? Es que yo creo que tampoco nadie pensó que no, iba a quedar son más una... baratas. Iba Pero- a quedar una... No, pero aún. En Chile es muy difícil, o sea, es muy costoso construir Sí, debajo sí. por el movimiento sísmico, que tienes que hacer un muro muy costoso, Ajá, contrafuerte para sostener la cantidad de tierra, edificaciones y todo. No, y uno abarata costo en tanto La de Maipú. no haya mayores riesgos. Es que en este caso, como te digo, yo creo que nadie pensó que iba a ocurrir una No, además, catástrofe yo de creo este que tipo. tampoco tenía una cohesión social que se pudiera oponer a la... Es que construcción de- claro, ¿cachai? frente a eso, ¿qué reacción social iba a haber? Así como, no, queremos que sea subterráneo, queremos que... Como que no es el tipo de Sí, cosas no había- que... no había con- Era otro momento, era otro momento. Era otro momento, no iba a Pero generar es un una momento reacción. súper discriminador porque la infraestructura del metro rompe la hegemonía de la ciudad. ¿no? Mira, sí y no, porque si hubiera una planificación urbana real, no hay ningún problema en
no sé, en Tokio muchísimas estaciones son, o sea, hay más estaciones sobre superficie, sí, que subterráneas. Pero no pasa que queda un terreno de nadie, nada, sino que el asunto está ordenadito, o sea, como que te bajáis, pero fuera hay un parquecito. Sí. Hay un parquecito y también está el asunto de la seguridad, entonces no te importa que haya un tren pasando por arriba, porque en realidad pasar por debajo no es una tierra de nadie. Acá cuando paséis por Vicuña Maquena y está el metro arriba, como que igual da miedo estar ahí. Rompe el en la paisaje. noche. ¿Sabes que yo siempre me pierdo cuando hago combinación en Vicuña Maquena de la línea 4 a la 4A? Como que está cambiado. Sí, es rara. Como que uno piensa que va a salir de un lado del tren y no, y sale del otro. Sí. Es como muy... Oye, pero ya muy quedó raro. claro de que el metro no se lo debemos No. al régimen militar. No, fue una Pero es que cuestión el ejercicio igual es difícil. Es que a ellos les tocó inaugurar la cuestión, pero no es como que ellos hayan sido los ideólogos, a diferencia de los otros dos casos que mencionamos. Pero sí, igual lo pusieron como símbolo, porque en ese momento Los gobiernos siempre van a hacer eso. Sí, porque en ese momento, como con los faltos de medios que está Chile, podían haberlo parado y le dieron el vamos. Igual. Es verdad eso. Sí, pues el año 75 en Chile no pasaba A mí nada. siempre me llamó la atención el símbolo que agarró Metro. El Son, símbolo, el símbolo, sí. ¿Son diamantes? Sí, son como diamantes, ¿cierto? Son 3 diamantes rojos. Eso, ¿a quién se le habrá ocurrido eso? Claro, ¿y por qué por nosotros qué? asociamos esa cuestión al metro siempre? O ¿Por sea, qué 3? ¿Por qué ese símbolo? son como un símbolo de conectividad, son como tres módulos unidos. Sí. Pero era bueno el No, diseño no, gráfico de esa no, época. los diseñadores gráficos como que... No, y la no, hicieron. eran muy buenos, muy buenos. Sí, Eran, ese imaginario rojo del metro. Ya. ¿Pero qué más? ¿Qué más le debemos a la dictadura? Perdón, el gobierno militar. ¿Qué más le debemos a la dictadura? Para no contaminar la pregunta. Una contracultura muy rica. Bueno, eso tampoco es legado de la dictadura, es como consecuencia de, no es responsabilidad de la dictadura. O sea, Una conciencia por los derechos humanos. lo que pasó en los años 80, porque del 73 al 80 en Chile culturalmente no pasó nada, po. Nada. ¿Qué pasó en Chile el año 76, por ejemplo? O 77. No, esos años, de hecho la gente de esa época no se acuerda de esos años. Es Como como- una vez me puse a hacer una encuesta entre personas que tenían pongamos, 20 y tantos, 30 años así, y nadie se acuerda de nada. Eran como... Nadie tiene una noción de ese periodo. No, la gente no se acuerda ni siquiera... Ni siquiera se acuerdan del equipo campeón de ese año. Algunos sí, pero por ejemplo como una anécdota, o sea, la clase media, porque si está en el ajo, ¿cómo no te vas a acordar? Pero la clase media, de hecho, ni siquiera se acuerda de anécdotas. Claro, eso ya es raro. Porque Bueno, no, es que no es Es ni raro, parte es del fuerte. trauma. Es parte del trauma. Sí. Del impacto. Mm, Estás sí. como choqueado al principio. Sí. Tienes que... La De gente hecho, se empieza a acordar como del... 82. No, 81. 77 en adelante. De 77, 78, ahí la gente como que empieza... Sí, me acuerdo de un cumpleaños de una vez que nació... O sea, hay un apagón, No hay subjetividad. decís tú. De hecho, hay claro, no hay subjetividad. Yo te diría que hubo más subjetividad y los chilenos hicieron más cultura en el exterior que en el propio Chile. Ujú. Porque, bueno, no sé, pues, el caso de los artistas exiliados tipo Inti Illimani, que estuvieron en Italia, Quilapayún, que estuvieron en Francia y que sacaron muy buenos discos en esa época, pero lo sacaron en el exterior. Sí, Sí, no, no sé. que llegaran a esa cuestión acá no. Pero recién en el año 80, después de la crisis del 82, ya acá empezaron a pasar cosas. O sea, fue un apagón de casi 10 años. Sí. Sí, habría que hacer un mapa de Pero esa época. es que es difícil, pues. ¿Qué pasó el 70 y... Aquí super 77. peludo, que no- O sea, el 78 ya el conflicto con Argentina y chao. Buen punto. Yo recuerdo que el 75 parece que la Unión Española jugó la final de la Copa Libertadores. Sí. Imagínate. Pero eso si no me equivoco, el 75. ¿Y cómo sabía esa weá? Como Futbolero, cosas que pues, nadie weón. sabe. Los equipos que juegan Copas finales de Copa Libertadores son poquito en Chile. Y. Festival de Viña. O sea, ese era como el referente cultural de Chile en ese entonces, pues, weón. Por ejemplo, la Teletón empezó el 78. Sí. La nueva ola. La nueva ola. Que ya no Polo era nueva. Fuente. No, Pero eso era anterior. No, eso venía Era de... anterior. Eso era anterior. Sí, Sí. y los que perduraron en eso, como eran los más
los más entre adictos al régimen y que o que no estaban ni ahí, estaban haciendo una platita. Oye, fuerte, nunca lo había pensado. Sí, hay que en buscar. profundidad. Es que te desarma, pues, weón. ¿Qué pasó en ese entonces? Intertanto. Difícil, weón. Porque a nivel internacional pasaron muchas Sí, cosas. tendríamos que tener un historiador. Nos falta un historiador, pero para eso tenemos Wikipedia. Sí. O sea, Es como el apagón que hubo a nivel mundial, o por lo menos en Occidente, desde la alta Edad Media, como la primera mitad de la Edad Media, como del año 40, como del siglo V al siglo X. ¿Qué Sí. pasó en el siglo VIII? nadie se acuerda. La bruja. Los musulmanes invadieron España. No pasó nada más, po. Nada más. O sea, ahí el mundo occidental se apagó, claro, el mundo oriental siguió funcionando. Sí, porque no era otro mundo y, Era otro mundo. y les pasaron un montón de cosas. Un montón de cosas. Sobre todo en Medio Oriente, ¿cachai? Sí, sí. China, pero acá en Occidente nada. Es como... Bueno, convengamos que la cuestión es compleja. O sea, de resolver en Chile. Sí, y que estamos obligados a revisar la historia. Creo que como la historia es cíclica, tenemos que volver a esos puntos de conflicto. Porque en algún momento esto está ahí metido. Y tratar de que no sea cíclica. Mira, ahora tiene. ¿Ahora qué? Ahora hay visos de que esto no se va a volver cíclico. ¿Tú crees que hay un golpe? Con lo de anoche ya sí pasó algo que no había pasado nunca. Ahora sí que ya pasó algo que no. A ver, porque. Pero mira, contextualicemos. Po. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Anoche, Mario no tiene idea de lo que pasó anoche, porque estaba durmiendo desde las 10 de la noche. A lo que voy que anoche los Soy un partidos tata. políticos llegaron a un acuerdo con el fin de modificar, yo creo que el legado más fuerte que nos dejó el régimen militar, apartándolo a violación a los derechos humanos, que es la Constitución de 1980. Sí. Se acordó hacer modificaciones, o sea, ni siquiera modificaciones, perdón, quedó corto con eso. Ni siquiera reforma, hacer una constitución nueva, que la gente decía, ¿quiere quedarse con esto o quiere algo nuevo? Yo creo que esto iba a pasar sí o sí. Lo que me llamó la atención es que pasara tan luego. Pero bien, po, bien, me gusta. Yo no le daba más allá de hoy día. ¿Por qué? Porque la presión, la desobediencia civil no podía seguir manteniéndose. Esta cuestión, si seguía así, se iba a volver ingobernable. Faltaba una institución, Sí. pero la institución quedó ausente. Y esto como que por fin dio una institución. Sí, yo creo que quien refuerza de que tenga cierta legitimidad es que se haya plegado al Frente Amplio. ¿Mm? Porque si no, quedaría en un problema de la concertación y la Chile Vamos. Claro, buen punto, Pablo, buen punto, porque los comunistas, por ejemplo, dijeron, ¿sabes qué? No, lo nombraron así, la cocina. Sí. Están cocinando esta nueva constitución, Pero decían, es que- nosotros no apartamos de esto porque nosotros no... Pero es que la institucionalidad del Partido Comunista es estar en el borde. Sí, Por lo tanto, era Sí, súper está. obvio que se mantuviera dentro de esa lógica. Por lo tanto, donde se sienten más cómodos es en las fronteras. no, y claro, con los gremios, con los sindicatos, tenéis que rendirle cuenta Claro. también y decir, puta, nosotros no Entonces, somos parte claro. del... Pero fue el Partido Comunista el que durante mucho tiempo, hasta hace unos, no sé, 10 años, fue parte de lo que en esos tiempos se llamaba la izquierda extraparlamentaria. Claro. Jorge Que no- Arrate. Porque Arrate, que los comunistas no estaban aliados, no estaban aliados ni con la concertación ni mucho menos con la derecha. Pero después igual se integró a la nueva mayoría. Ya, Entonces, pero que se le muere la consistencia del Partido Comunista, porque eres como fuera del sistema, pero para estar dentro del sistema, incidir, huevear dentro del sistema, tenés que igual aliarte con la concertación, o sea, nueva mayoría que la compone, democracia cristiana. Yo soy comunista, tengo que estar en el mismo... No es sé, es que contradictorio, güey, encuentro. yo discrepo, yo creo que los comunistas, el PC chileno estuvo fuera de la institucionalidad durante mucho tiempo, solo como, digamos, como los coletazos de post-dictadura. Durante la transición a la democracia, por un tema obvio. Pero antes Estaban prohibidos en la Constitución. Antes de la dictadura, el PC era un partido, o sea... Históricamente los partidos comunistas han sido súper institucionales, creo yo. Súper institucionales. Y de hecho tienen alianzas internacionales entre sí. Entonces O sea- yo no creo que ellos estén fuera del sistema en ese sentido, ¿cachai?
Sí. No. Otra cosa del discurso, pero no... Porque también son muy tácticos, el Partido Comunista es muy táctico, entonces por ejemplo Totalmente. lo de anoche, ellos sabían lo que iba a pasar, pero pensaron como si aparecemos como marginándolos, entonces podemos dar espacio para que después este acuerdo lo podamos un poco tirar más allá. Sí. Pero Pero ¿cachai que una de las declaraciones que vi, no las vi todas, pero era como nos quedamos fuera porque no nos invitaron antes? Nos quedamos fuera porque ya estaba todo cocinado. Tú sabes que en la Constitución original del 80 había un artículo, el artículo 8º, que suprimía el Partido Comunista. Sí. O sea, no explícitamente. Mira, Lo déjame que- leerte el inciso primero, dice, del artículo 8º original de la Constitución del 80, dice, todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atente contra la familia, propugnen la violencia o la concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito o contrario al ordenamiento institucional de la República. Mira, Cuando prohibieron al monstruo. cuando incorporaron el concepto de lucha de clase, Ahí ya te fuiste a la mierda. pues. ya no pudo haber sido más un guiño más directo, más claro al Partido Comunista. Al marxismo. Porque no lo podían mencionar explícitamente, pero con ese concepto ya los weones era como que le tiraron un mensaje de a usted, weones, ni se le ocurra alzarse, weón. Pero yo soy de la idea de que este acto que hizo el Partido Comunista le va a pasar cuenta en algún momento. Claro, no sé qué dijo Camila Vallejo o Carlos Cariola. No, yo no lo he escuchado, bueno, Eso tampoco lo es he leído. importante porque esa es la nueva generación la que está... bueno, ahora precisamente están con el asunto del quórum para aprobar cada artículo, que quedó en 2/3. Entonces ellos ahora tienen espacio para maniobrar diciendo nosotros no estuvimos, pero nosotros porque sabíamos que iba a pasar esto y nosotros no vamos a aprobar nada hasta que este quórum se modifique. Claro. Sí, ese fue el asunto. Pero ellos sabían lo que iba a pasar, por supuesto, ¿cómo no iban a saber? Mira, Felipe, a mí me pasa una cuestión que yo considero, nosotros con el Mario estudiamos en la Universidad de Chile y la verdad es que yo considero de que el Partido Comunista está sobrevalorado en Chile. Me pasa eso, weón. Como que hablamos del Partido Comunista como si fuera el gran ente, el gran monstruo. Y en rigor yo considero que representan, tienen una historia, tienen un romanticismo muy especial, tienen ciertos referentes que son muy importantes para la historia obrera en Chile, pero yo considero que hoy en día el Partido Comunista está sobrevalorado. No encuentro que sea un partido tan incidente, tan importante. Es mi tesis por lo menos. O sea, es solamente uno de los tantos partidos de izquierda que hay. En Sí. ese sentido, los partidos del Frente Amplio tienen hoy día mayor protagonismo mediático que el Partido Comunista. A nivel universitario me acuerdo, y a nivel por lo menos de la Chile, era como ser comunista tampoco era una cuestión como dentro de la izquierda, una cuestión que tú dijeras, oh, este bueno es comunista. Era como, No, para nada, era como... puta que penca, weón. Así como, por lo menos para mí era como, no sé, hay buenos que eran autónomos, otros que eran progresistas, Otros que eran como troscos, que los ¿cachai? hay. Claro que lo hay por montones, pero como ser comunista y la gente No como que decía tiene, mucho. tiene tan arraigada ese miedo a los comunistas, a la Sí, lucha de como clase, que como, no, no, es que los comunistas están... Yo conozco gente que dice que los comunistas son los que están detrás de las barricadas. Es a que mí eso ya es... A mí me cuesta como convencerme de eso. Y digo, el Partido Comunista no sé si tiene la inteligencia, Es que ahí hay un la problema. táctica para hacer una... No, ahí hay un problema que es... Yo no sé si es ignorancia y o mala fe. O quizás uno está equivocado también, no sé. No, yo creo... Es que es como que se quedaron pegados con la mentalidad y con el discurso de la Guerra Fría, po. Sí, los gringos, los años 50, cualquier cosa que fuera anti-Estados Unidos era comunista. Pero ya han pasado, ¿cuántos? Más de 70 años. Po. Y disculpa lo último, yo creo que los comunistas se separaron de la violencia, entre comillas, la violencia callejera o violencia propiamente tal, en el sentido de ir al choque, de enfrentarte a carabinero, de agarrarte a piedrazo, cuando se separó del MIR. Cuando hubo la división, cuando dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos por el lado democrático, hubo el MIR, el Frente Patriótico. Nos separó el Frente Patriótico autónomo, que siguió adelante, y estos buenos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya abandonamos el frente, nos vamos con la democracia. Pero vamos eso es a una ir falencia solo terminológica, discursiva, porque para cierto sector, quizás demasiado amplio de Chile, cualquier cosa que sea
de izquierda ya es comunista. Y no, Sí. pues si los comunistas no son toda la izquierda, ni por si acaso. Pues. Pero tengo la impresión de que el Partido Comunista está desacreditado porque ya no existe la noción de pueblo. Ahora existe la noción de multitud. El pueblo antes tenía comunidades, se podía interpelar, tenía convivencia, tenía ciertos protocolos los cuales se reunía y concertaba, pero al no existir esa figura no puede a quién representar. Ahora una multitud más o menos informe que está delineada bajo el consumo, por lo tanto ahí no puede tener participación. Es que aparte el concepto pueblo está pasado de moda. Mm. Ahora cualquier político que hable del pueblo, ya sea política profesional o política universitaria o de donde venga, cuando alguien emplea el concepto pueblo, uno tiende a mirar, por mi parte no por lo menos, pero se tiende a mirar con cierta suspicacia. Así como Claro, yo nos, cacho que nos quieren vender la pomada si hablan de pueblo. Ese hay es un poco la- retorno a una convivencia de pueblo, pero que en la práctica no existe. No tiene posibilidades de reunión. ¿Dónde se reúne el pueblo? ¿Cuáles son sus códigos? No está. Por lo tanto, al no existir esa figura, no puede representar. Ujú. Pero despolitizaron también el pueblo en su momento. Claro, Parte claro, de lo la. descabezaron. Claro, si prohibís, sancionáis. Es por eso que... Te da miedo participar, compartir con otro compadre en cierto pensamiento Por similar. eso que dictadura y post-dictadura se reemplazó la noción de pueblo por la de gente. La gente pide esto, ya no se hablaba tanto Sí, de pueblo. la señora Rosita. Y eso tiene otro ribete, tiene otra connotación. ¿Rosita se llamaba o no? ¿Cuál es, señor Rosita? A la que siempre le preguntaba a Lago. La señora Rosita, que siempre le preguntaba verdad, a Lago. verdad. sí. Lago siempre sacaba el tema de una señora, Era Juanita. la señora Juanita. No, porque el concepto que Como está Don más Francisco, anclado es que como el de tenía la señora invitado, Juanita. Sí. De la señora Sí. Juanita es cuando uno quiere representar a la, Sí. a la señora de Sí, pueblo. parece po. que ya no existe ya. Bueno, la cuestión es que ahora existe la posibilidad cierta, real, esto se va a refrendar recién en abril, de poder decir, ¿sabes qué? Cambiemos de constitución. Es cambiar las reglas del juego. Yo cacho que es súper obvio que una comunidad vuelva a establecer su lineamiento para continuar, porque se desgastan. Yo no sé cuál era el antecedente de la constitución del 82, si se hizo como borrón y 80. cuenta nueva. No, nuevamente. no, hay muchos artículos que son calcados de la Constitución del Del 25. 33. Del 25, No, 25, no. del 25, Ah, del del 25, sí, 95, sí, pero el espíritu de la constitución de 1980 es la de 1800, la de Portales. 33. Sí. Pero yo diría que el mismo espíritu que tenía la del 25, yo creo que ese Bueno, espíritu la del 25 nunca se ha tampoco, modificado. la del 25 tampoco fue borrón y cuenta nueva. Sí. No, pues Mi- tampoco. Y también se hizo como una comisión de expertos. Hubo un plebiscito, Ajá. pero fue un plebiscito con el asunto ya hecho. O sea, el plebiscito te preguntaba sí o no. Y la gente votó por el sí, el 25. Es interesante porque uno de los grandes peligros de la literatura es la página en blanco. Siempre la literatura ha sufrido al ver una página en blanco. De hecho, como que lo conceptualizó Mallarmé. Y era uno de los preceptos de anoche, que era borrón y cuenta nueva, a partir de cero. Entonces, nuevamente se instaló esa figura creativa de la escritura. Pero eso nunca lo podía hacer, ese borrón y cuenta nueva. Sobre todo con textos, con textos políticos, eso nunca lo podía hacer porque esos textos siempre van a estar anclados en la historia. Po. O sea, tú siempre vayas a agarrar fuentes antiguas que las vayas a usar para hacer el texto nuevo, ¿cachai? Sí. Siempre, Ok. sí. No es algo de lo que tú te puedas librar. Sí, Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a quedar de la dictadura? ¿Qué va a quedar en esta constitución? Yo creo que va a quedar el mercado ahí bien posicionado nuevamente. Es que justamente de eso se trata, porque hay ciertas normas de la Constitución, sobre todo en el 19, que mercantilizan muchas ciertas áreas que de lo que se trata es de desmercantilizarlas para garantizar los derechos sociales. sí, Por ejemplo, la educación y la salud. O el tema, hoy día también veía que los funcionarios públicos no se pueden ir a huelga. No, es igual interpretativo. La Corte Suprema igual incide respecto a los funcionarios públicos. Por ejemplo, los funcionarios públicos antes no tenían derecho a indemnización. Hay jurisprudencia de la cuarta sala de la Corte Suprema que ha cambiado un poquito el criterio.
Como Ya. que va- Pero podríamos yo sé que el tener- derecho no es dinámico, o sea, no es estático, es dinámico. Pero podríamos tener un texto, una norma que fuera, que no se preste a dobles interpretaciones y que fuera más democrática en ese sentido, en el sentido de que quede totalmente claro que los funcionarios públicos sí tienen derecho a huelga. Claramente. Como Ok. que fuera un derecho universal, de hecho. O por ejemplo, Sí. respecto a la educación se habla de la libertad de enseñanza, no de derecho a educación. Entonces, eso es importante. Eso es una normativa que debería cambiarse ahora con una nueva Lo constitución. que dice Mario es súper importante porque el artículo 19 consagra un catálogo de derechos que están resguardados por medio del recurso de protección, Sí. que es lo más importante. Mira, la Constitución asegura a todas las personas, número uno, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Número dos, la igualdad ante la ley. Número dos, la igualdad ante la ley. Pero está ahí. Está ahí. Número 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Número 4. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia. Mira, yo creo que con esos numerales nadie te podría contradecir nada. A lo más, o sea, yo creo que ahí las críticas apuntarían más a una cuestión de que son normas muy... que no las podí... Trascendentales. son demasiado trascendentales. Sí. Porque si tuvieran una aplicación real, puta, estaríamos en el Ya, Edén. pero, po, weón. disculpa, Pablo. Estaríamos en el Edén. Ya, Entonces, perdón. frente a esa normativa, Sí. hay que replicarla. Si de lo que se trata no es de que haya que cambiarla, sino que tengan una aplicación real, ¿cachai? Una bajada. Yo citaría Una bajada. a gente que sepa de informática redactar la Constitución por puros códigos. Creo que... Algoritmo. Sí. Sí, o que se puede hacer como una... Citaría gente de Instagram para que la construya. Un youtuber, un influencer. No, pero un programador. Los que saben de códigos. Sí. Eso sí lo saben. Sí, como algo como que se haga una simulación y con esa simulación vea si, Claro, porque si nosotros hay estamos- cosas que chocan. Estamos en la interfaz. Pero necesitamos que alguien nos codifique. Pero sí, en todo caso, lo que tú dices no es para nada descabellado. Si, de hecho, en un futuro se piensa que los jueces van a ser máquinas, po. Van a ser prescindibles. Le van a llegar las demandas, les va a llegar, no sé, la contestación de la contraparte. Van a recepcionar la información. Recepcionar la información tanto de hecho como de derecho y van a decir, ya, esta es la sentencia, tomen, pa. Esto lo haría entre ceros y uno. Eso sería la Sí, pero cero y uno. la justicia siempre es un acto político, por eso Es que por eso también es tan polémico que eso llegue a ser real. Sí, eso no Porque- puede ser real, porque o sea, no Yo debe. le tengo miedo a No eso. debe, no debe. Porque la justicia no es algo que tú lo podáis moldear a una premisa de... O sea, a un razonamiento lógico tan estricto del tipo premisa 1, premisa 2, conclusión. No, yo creo que esa weá las máquinas no podrían llegar a hacerlo y es mejor que no lleguen a No, hacerlo. porque también ya sabemos lo fácil que es meterle mano. También. Ah, po. que alguien. Como Bueno, los jueces también es fácil. Sí, pero como No voy a decir meterles mano, Sí. pero comprarlo. Pero como lo que está pasando en el primer mundo, que es una cosa muy divertida que aquí no se discute mucho. Las burbujas de opinión en que te meten los algoritmos de las redes sociales. Sí. Aquí como que no se ha discutido y aquí se encuentra súper normal que en las redes sociales te empiecen de repente a aparecer puros monos que opinan lo mismo que tú y te potencian tu opinión. Sí, eso Ya, ocurre. ya, eso en los países del primer mundo en este momento es una discusión Sí. tremenda porque por eso mismo, por ejemplo, apareció un Trump. O Trump. Sí. Trump, ¿sabes qué? Trump dice Maduro. Que habla, Donald Trump. No le dice Trump. Donald Trump. Sí, pero eso me parece interesante por el paisaje visual y discursivo en el que estamos insertos. Y falso, bueno. Pero por ejemplo, la foto que tenemos en nuestro grupo de Instagram es parte de un imaginario, y un imaginario que viene de los Avengers. El imaginario Ya. del combatiente y de que va frente a la Privilegio. destrucción de la ciudad. Claro, y es interesante que buena parte de la hecatombe en la que estamos instalados
tiene un imaginario depositado en los Avengers. Yo creo que más que el Joker, son los Avengers los Y que yo tienen no veo el Joker. Y no solo eso, sino que los personajes que aparecen en esa imagen se deben a los... A ver... Son ciertos personajes que agarraron algún protagonismo en las movilizaciones, pero que fueron popularizados gracias a las redes sociales. Sí. Por ejemplo, aparece el compadre que usó un disco pare Sí, como sí. un escudo, aparece el perro, el negro matapaco, Pareman se me hace. Sí. aparece Pikachu. aparece Pikachu. Pero Pikachu es otro imaginario. El dinosaurio. El sensual Spider-Man. Sí. El sensual Spider-Man. Aparecen dos banderas, pero hay una que tiene mayor protagonismo que la otra. Está la bandera mapuche, que se ve más, y al fondo veis una bandera chilena. Y todo eso es gracias a... Y hay lo dos que carteles que dicen salud digna y el otro dice... O sea, dice salud más digna y el otro dice no más abusos. Ya, eso es lo único que tiene contenido de la imagen, pero el resto es solo un imaginario Contenido- de las redes sociales. Pero Un eslogan igual. Es un eslogan y eso Sí, un eslogan que Un apunta eslogan, a es claro. problemático porque se está construyendo una síntesis de los contenidos y mucha gente, lo he visto, está reproduciendo esos síntesis. Y las reproduce y cuando todo se transforma en una síntesis no hay posibilidad de crítica. No. Como los memes, esta es la Sí. revolución del meme. Sí. Yo creo que el discurso que se instaló es el discurso del meme. Y ha agarrado totalmente eficacia. Sí. Que eso también El tiene problema que... es que no es productivo con otras ideas más. Sí, El problema que tenemos como en la sociedad posmoderna es que todo hasta lo que es más serio o lo que tiene que ser más serio, lo más importante, tiene que ser entretenido Sí. para vender. O sea, por ejemplo, no sé, en el área de la ciencia, el Neil deGrasse Tyson, este científico gringo, Sí, que es muy conocido, divulgación. divulgación científica, que fue el que dirigió la última versión de Cosmos, que en su momento la dirigió, Sí. la condujo, mejor dicho, Casaca. Carl Sagan, ¿sí? Ahora aparece, no sé, cuando lo invitan a los programas tiene que aparecer bailando y cuestión, o Váyase. Trump, o los políticos Claro. tienen que aparecer bailando, y Porque uno dice, vuelve digerible. ¿qué es más importante? Me acuerdo de Piñera bailando Thriller. Claro, ¿qué es más Como la importante? imagen. ¿El contenido, lo que hay detrás, o que ese contenido tenga que ser entretenido para que pueda vender? Y entonces al final lo que se recepciona es la entretención Sí. más que Sí, el es fondo. volver digerible los discursos y eso es súper peligroso. Es peligroso. ¿Eso Es guarda súper conexión peligroso. con las piñericosas, por ejemplo? No, Que al principio no, decían- es que las al principio- piñericosas... Al principio eran como naturales, pero después salían como media forzadas y la gente... Es que las dijo, piñericosas "Oye, eran cagadas que se mandaba Piñera nomás. Pero Pero es que Piñera, cagás que al principio... O sea, al principio eran como naturales, pero yo igual encontré algunas eran más forzadas, weón. No, es que hay, Como que acerca a la gente, hay dos Pero temas, es que es hay dos interesante discusiones. eso. Porque el hecho de que Piñera aparezca, que lo inviten a un programa, él siendo político, Bailando. y que premeditadamente, planificadamente aparezca bailando, eso dice relación con el hecho de que hasta lo más serio tiene que ser entretenido. Sí. Lo de las piñericosas puede ser un tema, o bien que se mandaba a cagar, o que lo hacía él premeditadamente, pero no se supone que eso sea así. En cambio, lo otro está validado pero socialmente. es que es interesante que Piñera haya instalado dentro de su discurso la posibilidad de error. Ujú. Es interesante porque eso lo ¿Y se vuelve validó en eso? posible, no lo vuelve verdadero. No sé si se haya validado en eso. Yo creo que tiene que ver más con el hecho de que era como una distracción. No crean. Terminaba siendo Sí. una distracción. Bueno, Yo creo que Es no, que- weón. es que yo creo que ahí hay algo que está pensado. Yo no estoy- eso te digo, yo no Por estoy de eso- acuerdo. por eso empezó el George W. Bush. Sí. Los bushismos. Como, sí, que, Sí. que era una persona que discursivamente era un desastre. Era un desastre, era pésimo. Pésimo. Pero por eso mismo, eso lo humanizaba. Era un Homero Simpson. Sí. Pero que él validó la guerra de Irak con el podría. Podrían haber guerra de destrucción masiva. Claro. Armas de destrucción Armas. masiva. Armas de Y destrucción ese masiva. podría valida completamente su accionar. Entonces sí creo que hay un componente estratégico en, Sí, yo en el no, error. yo no les creo a los que... Por ejemplo, por eso yo valoro tanto a Gladys Marín, porque en su momento, a propósito de la Teletón, y como Gladys Marín era la figura de la izquierda y en ese momento Lavín era la figura de la derecha, a alguien se le ocurrió que podrían darse un besito y que a partir de eso... Y lo hizo.
No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. No se prestó para el huevo. No se prestó para eso. No. Y si se daban un besito, algún millonario, algún oligarca de mierda, lo que sea, iba a donar tantos millones para la Teletón. Y Lavín, obviamente, que se prestó. Primero, sí. El primero. Yo sigo aquí, Levi. Y Gladys Marín, nunca. Esa noción, Pero esa noción ya no vende en ya la no vende sociedad y contemporánea. ya no existe, ni siquiera en la izquierda. Esa Y eso es lo que yo concepción. espero de la izquierda, porque a la derecha yo no le voy a pedir eso, pero en la izquierda pillar ese nivel de consecuencia, de seriedad, de paremos el hueveo, porque esto no es una fiesta. Estamos si en una la- farsa. Por eso estamos en una farsa. Eso es lo más triste, pues. Sí, pero por eso hay que jugar con los códigos de la farsa. Puedes jugar con los códigos de la farsa. De hecho, cuando se vuelve serio es problemático. Por eso Es que en el Telier momento- ayer al único que apeló era a que no lo habían invitado antes. Pero No, ese curso lo encuentro como. Pero que se termina- penca, weón. ¿El de Telier? ¿Mm? Sí. No lo encuentro como. Porque hay que jugar con las reglas del juego. Porque al final de cuentas el contenido de ¿Cómo que lo no que le estamos invitaron, weón? el contenido de lo que estamos debatiendo se termina debilitando, po. Ese es el problema. Sí. Es como la trivialización de todo, po. Sí. Que se supone que estamos más conscientes y la cuestión, pero No estamos más eficaces. estamos mucho más eficaces, Mm. sí, pero esa eficacia, si se ve Esa No sé. eficacia no es sostenible. contaminada por todos estos juegos, termina no siendo tan eficaz. Sí. Oye, Creo yo. ¿anoche ustedes siguieron la noticia hasta el final o se durmieron? No, yo me quedé hasta que apareció algo. Hasta que apareció algo. Sí, me quedé con unos amigos y como que igual intuíamos que iba a pasar algo y nos quedamos hasta que de repente me llegó el documento. Ya, yo no sé si a ti A las 2 de la mañana. Felipe, te pasó, pero yo como que empecé a escuchar esta cuestión como a las 8, empecé a seguir la cuestión, atento, me quedé hasta las 1:30, 2, y escuchaba, y yo, algo venía. Yo no sé si es como de iluso, de ingenuo, de absurdo, de weón, porque hay gente que dice, ¿sabes que esta cuestión no sirve de nada? Porque esta cuestión, los quórum, pero yo igual como que me quedé con esa sensación de felicidad. No, yo también. Bueno, fue una wea así como de alivio, como de alegría. Sí, yo me acosté, me reía solo. Y yo me desperté con temprano, haber dormido un moco, me desperté temprano y me desperté feliz. Sí, Fue una wea así como Sí. impensada, weón, como que yo decía, esta wea de verdad vamos ¿existe la posibilidad de cambiar la constitución del 80? Y fue como una cuestión bonita, como yo digo, puede ser que lo bueno, mira, hay varias posibilidades, que digan que no, que sería muy triste, weón, que digan que sí y que la cuestión sea muy parecida a lo que hay, o el mundo ideal quizás que digan que sí, que la constitución se modifique por la asamblea constituyente y que la cuestión sea más cercana a un tinte más aproximado a lo que quiere la calle. Y esa cuestión se encuentra que sería un... Y yo lo veo por ahí. Yo lo que veo... O sea, yo voy a votar. Yo creo Sí, que... no, yo lo que veo es que sí va a salir la asamblea, no está cuestión mixta. Porque también como que en el fondo lo que la calle pide no son como... Nadie está pidiendo, por ejemplo, la colectivización de los medios de producción. No. Nadie. No. En serio que nadie. Sí, Por eso ni- no es un cambio al modelo. No, es no hay cambio de modelo. hacerlo de una manera, Más equitativa, o sea, de una manera más funcional en el fondo, más funcional, más, más equitativa, más sostenible. Como que todos Sí. queremos un pedazo de la torta, pero que sea la misma torta, Sí, no cambiar la torta. si en por realidad, favor. como que la gente quiere Noruega, no quiere Venezuela. No, No, igual que quiere Venezuela. Hay quien, pero culturalmente son- no somos Venezuela. ¿no? Culturalmente no somos Venezuela. No, y también con todo esto, Nuestro ADN es muy es distinto, que también esto nos dio institucionalidad, entonces nos da una cuestión que fue el mismo espíritu de cuando como que Chile votó por tener como un régimen socialista. Y fue ¿Sabes qué? no una revolución, sino que la Te gente la fue concedo, y Felipe. votó. Te la Sí, concedo, Felipe. entonces como la Pero espera, es que estamos haciendo política de ficción, por eso te digo, existe la posibilidad que la gente vaya a votar, que no se alcance o sea, que eso lo desconozco. Para votar por la constitución sí o no, quiero cambiarla sí o no, ¿hay un quórum? ¿O hay No. un voto? A ver, ahí va a ser
Yo sé que El voto es obligatorio. plebiscitarlo para cuando esté el texto redactado, si es que te gusta o no te gusta, si es que esta es la constitución o no, ahí el voto va a ser obligatorio. Pero para la primera elección, La entrada también es obligatorio, ¿no? eso lo desconozco. No tengo la información. ¿Tienes el documento por ahí? Las redes sociales, Pablo. No, ¿qué? pero lo que les mandé anoche. Ya. Ahí está el documento. No, el documento. Firmado principalmente por los presidentes de los partidos políticos Sí. y Gabriel Boric. Sí. Es divertido también ver. ¿Por qué firma Boric, güey? Si Es no divertido también ver presidente las nada? firmas, como que hay unas firmas Sí. como que están tan como forzadas, tan como como que Tristes. no querían. Están Sí, tristes sí. las firmas. Hablan. Eh, Hablan por sí mismos las firmas, güey. bueno, como esto se puede editar, como que este momento se puede. No, pero espérate. Aparte de la tele. Ayer yo me quedé esta tarde, vi el discurso de Quintana, que es el presidente del Senado, y lo más hermoso, que yo no sé si claramente se le ocurrió al director de CNN, que cuando están hablando, están todos, está Boric, está Quintana, están los de derecha, izquierda, y como que la cámara empieza a hacer un zoom mágico. Ujú. Hermoso, bonito, y empieza a fijarse en la cara de Jacqueline Van Rysselbergher. Van Rysselbergher. Ella se transformó Marcelo en un pequeño meme de este. Es que es el meme de una clase política que quizás Está derretida, ve- no puede claro, ser. y es el meme porque yo digo, de la derecha que entregó la constitución en vez de Piñera. Sí, Sí. y es un meme del fracaso, porque, Sí, y está triste, está así. porque no tienen discurso, que se Está así, sostenga. pero literalmente, güey. O sea, igual sería interesante que hubiese existido ahí un Kaiser. O Que hubiese sido- él pueda entregar ese discurso. Claro, que sería Al interesante que desde la derecha alguien pueda entregar un discurso bien elaborado, con buenos argumentos, con una cierta coherencia lógica y sentido de la realidad, que nos diga por qué no debemos cambiar la constitución. Pero la derecha, en ese sentido, no sé, No, por eso. la derecha chilena intelectualmente siempre ha sido muy mediocre. Sí, pero por debajo hay una serie de fundaciones que están creando pensamiento. Sí, pero no llegan como a la genialidad de Jaime Guzmán. Pero es un No llegan pensamiento a- súper sofisticado, que es el think tank. Los think tank. Sí. Sí, pero ellos Pero no- ese no- pensamiento no se... Todavía no baja, No pero contagia, no Yo contagia. creo que contagia una multitud de No, pero lo que te gente quiero nueva. lo que te quiero decir es que no contagia a los partidos políticos. Porque Pero- la UDI pero no tiene ese discurso. Es un semillero. Yo lo veo como un semillero. RN tampoco tiene ese discurso de Bócoli. No, como que discursivamente son muy Es mediocres. Pero es que tiene una visión a futuro que es más peligrosa porque sí está funcionando como una especie de seminario que está formando los nuevos sacerdotes del neoliberalismo. Pero sería interesante que lo pudieran exponer. Es que yo cacho que todavía no están las condiciones para que se exponga, pero sí está creando un discurso, un pensamiento, y es un pensamiento que no es la caricatura de Cast, es un pensamiento súper sofisticado, Claro. que está creando una columna vertebral. Y eso es lo que nunca ha tenido la derecha chilena en tantos partidos políticos. Porque pueden haber think tank, todo lo que queráis. Hay muchos youtubers que hablan. El hermano de Axel Kaiser, un weón que se llama Johannes Y le Kaiser. pegaron. ¿Al hermano? Sí. Sí, parece que sí. Puta, él tiene ya. Por lo menos el compadre se preocupa de hacer un discurso y tiene distintos videos donde elige ciertos temas y los aborda. ¿No? Bueno, pero ahora pensándolo bien, eso es lo que va a empezar a pasar ahora. Porque hasta este momento, la derecha nunca había tenido como la necesidad de convencer a gente. Del modelo, Sí, no había tenido la de la necesidad. constitución. Y ahora que va a estar que va a estar como toda la discusión por la Asamblea Constituyente y los artículos que ponga esta Asamblea, ahí, o sea, creo ahí sería el momento que viéramos algo que no hemos visto, que personajes de derecha empiecen a tener discurso, empiecen a tener a tratar de convencer, porque al principio era ya está todo armado, entonces el único argumento que tenemos es el miedo. O sea que la derecha chilena, desde los partidos políticos, pueda elaborar un discurso No. en torno a por qué, o defender el por qué el principio de subsidiariedad es preferible a... O sea, lo Un que vimos estado ayer, más Y eso nunca lo han protagonista. hecho. pero lo que No, vimos ayer eso con nunca lo han Van hecho. Rysselbergher es el fracaso
una idea política que se sostenía desde los 80. Y la Un carencia, tipo y la, de derecha. y la carencia de discurso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que vimos ayer con Barry Selberg es el impacto, es la impresión. Es como probar algo que esté muy salado. Sí. ¿Cachai? Una cuestión así como usted, no, esta cuestión está mala, ¿cachai? No, pero es Eso que- fue lo que le pasó a ella, lo cual no quita de que Pero eso habla de un fracaso. No, es que no es un fracaso, porque primero que todo, aún no se vota nada. Hay Ya, que pero- No, pero espérate, hay que convencer a la gente, hay que lograr que sí que la gente esté de acuerdo con votar la constitución. Porque sabe lo que Perfecto. se les viene. Perfecto, y después de eso hay que ver cómo elegimos, si es que elegimos una asamblea constituyente o si elegimos 50 y 50, 50-50, o sea, el primer 50 que esté a cargo de los diputados y senadores actuales y el otro restante sea a cargo de delegados. Y si es que se vota respecto al tema de los delegados exclusivamente, es decir, asamblea constituyente, el sistema va a ser el sistema parlamentario. ¿Cómo se eligen hoy día los parlamentarios? ¿Cachai? Igual hay una serie de trabas, de cuestiones en las cuales nada te quita que de un universo de 100 personas la derecha siga teniendo 34, 35 personas a favor de la derecha y te trae ciertos proyectos, ciertas ideas, ciertas legislaciones que tú decís, puta, esto es importante dejarlo claro en la Constitución, y decís como la derecha con un poquito más de un tercio va a decir que no. Sí, pero también el fracaso de la UDI como signo, emblema político. Pero lo que creo es que se va a venir con más fuerza a la derecha, si ya está trabajando en su discurso. Sí, van a empezar a haber muchos muñequeos extraños. Sí. O sea, como digamos que ataques con bandera falsa. Egópolis. Los bots. Sí, va a dar como mucho de influir opinión por debajo, sin un discurso de convencer. En la encuesta va a crecer Piñera, yo creo. De crecer. Va a crecer, va a aumentar crecer. la aprobación de Piñera, que está en este momento en un 9%, yo creo que va a subir a un 13%, ¿Quién sabe? vamos a hacer un 15%, acuérdate, weón, ¿Quién no acuérdate. podría ser más paja? No puede ser más baja, ¿Quién pero... sabe? Así como, es que yo lo veo en este momento como una especie como de fantasma que va a estar 2 años como deambulando por ahí, filmando lo que le pongan por delante. Es que ya murió. Un hombre muerto que El buen ya está entregado. po. Sí, o sea, si pasamos, de hecho, anoche pasamos a un régimen parlamentario. Y fue bonito, weón. Yo el parlamentarismo yo no lo veía como un régimen real en Chile. Y cuando vi que los weones Anoche como que- pasó eso, sí, Dije, porque fue Sí, cambiamos un régimen parlamentario, weón. porque fue lo único. O sea, De verdad, como que lo vi como idea, así. bueno, todas las ideas que he visto como que van para allá. Nadie quiere seguir con presidencialismo. Bueno, el asunto es que no tengamos el parlamentarismo después de Balmaceda. No, fue que ese parlamentarismo- una cuestión horrorosa. Horrible. po. Mira, Horrible. yo creo que ese momento como que hizo más daño que la dictadura. No, es que ese fue el peor periodo de la historia de Chile, Sí, el parlamentarismo. como perder todas las oportunidades. No, ahí los Ese- políticos no estaban ni ahí con nada. No, po. no. Y de hecho fue un periodo súper catastrófico socialmente en Sí, Chile sí, y, sí, no. y a los tipos les importaba... Si era un país nada, po. que está así de ser desarrollado. Pudieron haberle sacado mucho provecho a la riqueza del salitre, por ejemplo. Mira, es que entre eso, la tecnología no está. O sea, en ese momento Estados Unidos no era un fabricante hegemónico de cosas. Como se pueden fabricar cosas aquí, por ejemplo, y vendérselos a los argentinos que estaban con el asunto de la pura carne. Ujú. Sí. En ese momento, como era un momento en que los pesos de plata chilenos circulaban por Asia. Felipe, ¿quién se acuerda de los presidentes de ese periodo? Aparte de Pedro Montt. Ramón Barros Luco. Es un sándwich, weón. Errázuriz. Es un Errázuriz. sándwich, weón. No, Barros Lucos tiene esa gran frase que es Existen dos tipos de problemas. Sí. Los que tienen solución y los que tienen... perdón, los que... Los que tienen solución y los que no la tienen. Los que lo tienen se arreglan solos y los que no tienen no se arreglan. Claro, entonces esa frase es Sentido muy... común, weón. Pero eso es un coche su madre. Es muy representativa de por ejemplo, está como lo mismo. el presidente Germán Riesco. ¿Y por qué no acordamos de él? Por la avenida Presidente Riesco que está en Las Condes, nada más. Sí. Nada más. Sí. Nada más. Eso es otro tema que se le critica a la constitución actual, que es hiperpresidencialista. Ahí Claro. el legado de Carl Schmitt, Latente. totalmente, latente. Y patente. Yo creo que debería ser más, claro, debería tener mayor protagonismo el Parlamento y dejar una pura cámara. Bueno. Yo creo que nada justifica que tengamos que
Existan No, dos a esta altura cámaras. no, a esta altura no. Eso es pura burocracia. Y, Pura o burocracia. sea, más que burocracia es la Y traigámosla a es la, Santiago, es la- weón. es la- es la voluntad de poner un tapón, porque el Senado como ya la misma idea de que el senador tiene que ser más viejo que el diputado lo pone como una especie como de Sí. cámara de sabios. Como y Estos cabros, ¿qué legislaron No, estos cabros? y- Déjame revisar. y además que los senadores se renuevan cada más tiempo. Claro. Están más tiempo en el cargo, claro. Entonces como que si el tipo se porta mal no puedes sacarlo No, es que. al tiro. No puedes no, sacarlo. es como que en el tengáis momento. también dos presidentes. Nada justifica que tengáis dos cámaras. No. Nada. Cero. Pero sí se viene una modernización de las dinámicas políticas y yo no sería tan despectivo con la derecha. Creo que va a fundarse nuevamente. Ya murió con Tiene todas que dar las la pelea, quemas de tiene que dar la de pelea. UDI. O sea, las quemas en Chile Buen punto, Pablo. de las casas de la UDI. Ujú. No sé cómo se llama. Sí, la sede que La está, sede. sí. Eso En ya da Concepción, cuenta- la esquimaron en Talca. da cuenta de que ese discurso ya no es eficaz, no es productivo, tiene que morir. Y ayer murió con la cara de Sparkenberger. Ayer terminó de morir. Pero mira, un buen punto que hay de poner en relación con la derecha. Yo ayer vi un Twitter de Axel Kaiser, que no sé cómo lo catalogan ustedes, si un buen de derecha, un buen liberal, No, ultraliberal. ultraliberal. Perfecto, decía. Ser ultraliberal equivale a ser ultraderecha. Decía, ¿ustedes se dan cuenta que, el acuerdo que acaban de tener está causando la fuga de capitales? Ujú. Yo digo, sí, weón. No, sí, de más, po, Me doy de más. cuenta. Hoy día, José Antonio Caz, que tiene un movimiento, un partido, Republicano. Acción Republicana, ¿no? Algo así se me parece, ¿no? ¿Cierto? No, republicano. Republicano, Sí. Ah, ya. Y dice, no, nosotros decimos que no, de frentón. Y yo creo que José Antonio Caz es la UDI y a la derecha 2 cuadras más allá. Sí, pero eso va a morir pronto. Yo no sé si va a morir pronto, weón, porque hay un discurso, hay un O sea, lo que hace. hay un es- ethos que representa a mucha gente. Claro, weón. lo que hace es tocarte una fibra súper esencial del hombre, que es de la autoprotección. Los chalecos amarillos, por ejemplo. El son instinto todos- de sobrevivencia. son Cano Caz. Sí. Te toca esa fibra, pero esa fibra ya no va a poder ser sostenible. Porque ahora viene yo creo que Kaiser representa el nuevo paradigma del comportamiento de derecha. De la derecha ilustrada. Que es una derecha que ha sabido vertebrarse ya no en lo local, sino en una construcción a nivel planetario. Citan a muchos filósofos de la economía, y ese es el pensamiento que va a empezar a predominar. La escuela De Hayek, austriaca. sí, pues, la escuela austriaca, Hayek. Sí. Y Que tienen referentes, po. Y ese pensamiento está súper vigente. Yo sigo a Kaiser constantemente en su fundación y tiene un nivel de impacto, están sacando líderes como locos. Ujú. Tienen a este experentista que se fue a Cuba y después volvió y se dio vuelta a la chaqueta. Roja. Mauricio Rojas. Mauricio Roja. Tienen a Vargas Llosa. Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa también un referente de los nuevos paradigmas neoliberales. Entonces se viene eso. O sea, yo sabía que Vargas Llosa no era ni por si acaso de izquierda, pero así como de la línea de Sí, Kaiser. Sí, fue. Disculpa, tú nombraste a Mauricio Roja. Mauricio Roja dijo hace un par de días. Digamos las cosas como son. El viernes 18 de octubre no hubo un estallido social, sino un ataque terrorista concertado, combinado con el vandalismo y el violentismo incentivado por la izquierda antidemocrática. Ese es uno de los referentes Sí, esa persona, intelectuales. esa persona como referente intelectual. Pero no, yo lo no, leí no. y me gusta. El su converso. discurso. El converso. Sí, sí. No sé, weón. No sé, a mí igual me cuesta convencerme Esa es un mi tipo política ficción que- del día. tu política ficción, que tiene su... Hoy, en relación con eso, la semana pasada yo hice una política ficción y anduve cerca, weón. Tuviste cerca. Anduve sí, cerca, sí, weón, sí, sí. de hecho, Hay como que que- concedértelo. Hay sí. que concederlo. La política ficción mía para la próxima semana, o para el tiempo que venga, no quiero que sea ficción, quiero que sea realidad, weón.
Yo me comprometo a partir de hoy a trabajar en comunidades, en sectores donde tenga repercusión, en junta de vecinos, en donde sea, weón, a incentivar que la gente vaya a votar, weón. Me da lo mismo si el weón vota porque se mantenga la Constitución o que vote en contra, pero mi idea es que la próxima elección, en abril del próximo año, sea una elección que tenga más quórum que la que tiene un presidente hoy en día. Eso lo podías hacer en tu pega, en los asados, Donde sea, en los weón, carretes, voy a hacer un hincha pelota, en el weón, gimnasio, conversando. en todos lados. ¿Por qué no votas? Sí. O sea, cambiaron las condiciones. Autoayuda, ¿por qué no quieres votar? Es como un libro abierto para los buenos que no quieren votar. Anda, manifiéstate. Cambiemos esta weá, weón. Esa va a ser mi proyección, yo creo. Sí, ahí estoy trabajando dentro de la lógica del ideal. Sí, pero yo sé que quizás es absurdo porque yo no tengo incidencia. Hay muchos buenos que de verdad ven esta cuestión y la ven con una lejanía que a mí igual yo la respeto, pero me sorprende, Con weón. indiferencia. Sí. No sé. ¿Tú, Felipe? Yo la verdad es que veo que... A ver. Yo veo que la cantidad de gente interesada sí es mucha. Y sí me he fijado como que en las conversaciones, como lo que yo de alguna manera como un poco empujado, un empujoncito, ha ido funcionando. Así que sí, bueno, en realidad como que yo creo que todos lo hemos hecho en estos días. Simplemente hablando de lo que está pasando, hemos logrado como una especie de que se logre como una especie de espíritu de los un nuevo como espíritu de los tiempos. Hegeliano. Un nuevo Zeitgeist. ¿Y el espíritu para dónde va? ¿Qué Va, profesa? va hacia la Asamblea Constituyente, no va hacia la Asamblea Mixta. Y en realidad como que por eso mismo yo estoy pensando desde ya como en qué empujar para los temas de esa asamblea. Eso es lo que te... Sí, va para allá. Ahí es donde la cosa se va a poner entretenida y ahí es donde está ese No, va a ser una guerra de escupo eso, weón. Uf. De verdad. Sí, Va a ser porque una guerra de escupo, weón. es que empezando la Constitución como primer artículo tiene que decir de qué se trata este asunto. Y este asunto se puede tratar de muchas cosas distintas. Es como, o sea, hay que pensar que la Constitución es tal como la Constitución de sociedad de las empresas. Pensando en la lógica empresarial que hemos tenido, Claro. y que igual nadie se lo puede sacar de la cabeza. Ese es un legado de lo que estamos hablando. Ese es un legado. Todos somos una empresa. Una corporación. Todos somos empresas. Sí, por eso mismo no he visto ningún como llamado a la colectivización de la producción. Nadie ha pensado en eso. La gente está pensando más en que se resguarde como la pyme, el emprendimiento, y que cosas muy básicas que son los recursos naturales, esos se usan para impulsar ese emprendimiento. O sea, en definitiva, el movimiento no es anticapitalista. No en lo lo es. absoluto. No lo es. En lo absoluto. No lo es. El modelo. Sí, yo creo que estábamos en una constitución versión Atari. Podemos pasar a una constitución versión Mac. Pero yo cacho que nos vamos a quedar en Windows. No, ¿Cuál Windows? ¿El 95? No, son 98. son todos malos, sí, son todos basados en DOS. Es que Windows 95 me era recuerdo, el 98 también. Sí, podríamos pelar a la El nostalgia. 2000. El 2000 ni acordarse. El Era Windows malo 2000 ese era Windows, pésimo. Sí, No arrancaba bien, weón. Sí, pero Era lento. pero vamos a tener una interfaz. pero Windows tiene un asunto lavinista. Que es como, que es como, sí, es muy lavín todo el asunto de Windows, que es como darte como unas luces, una interfaz, pero que detrás hay pura porquería. Si el Windows como que les hace mal a los computadores porque tiene la misma programación que el DOS todavía. El DOS. Es un DOS maquillado. Entonces siempre cuando uno está corriendo una cosa en Windows, como que detrás empiezan a correr un montón de cosas que se remontan Ay, no sé, a los años 80 de programación. Soy Lego en la materia. Cuando me decís DOS, para mostrarte una carita feliz. El asunto Mac como lo que querríamos porque Mac, por ejemplo, tiene en la ROM, los Mac tienen toda una ROM, no el disco duro, que en la ROM viene el sistema operativo. Yeah. Es decir, que la cuestión como que tiene acceso y eso inmediato. marca una diferencia.
Sí, marca una diferencia constitucional. Sí, yo tengo una desesperanza. Yo creo que estamos dentro de una película de Nicolás López. No. ya. Ay, pero ¿por No, qué? disculpe, Pero por lo menos no es una película de Vadilla. eso te iba a decir, Sí. Cebadilla es como la misma wea, Se va a o llamar Qué pena tu país. Y creo que todos estamos siendo actores de esa película. Y lo peor de todo esto es que el protagonista es Carol Dance. Y su papá es Carlos Peña. ¿Puede ser algo peor que la condición del 80? Es que estamos dentro de una ficción. Digo, cacho, que estamos dentro de un juego todavía infantil. Donde todavía Falta somos, madurar, espectadores, todavía somos espectadores de No, Maduro, Nicolás López. Falta maduro, cabrón. Perdón, madurar. Sí. Falta Evo Morales. Falta una moralidad detrás de... Bueno, no una moralidad. Oye, sino una ¿cacharon ética. que un canal ruso que se llama RT, que también tiene programa en español, invitó a Harto. Evo Morales a que condujera uno de sus programas? ¿Y eso cuándo fue? Fue cuando renunció o cuando... Ahora- hace poco, sí. esta semana. Sí, Un qué- canal ruso. Qué Un canal ruso. curioso porque RT es Rusia, es como la antigua radio de Moscú, tiene la misma finalidad. Y- Pero de hecho, Rusia es muy cercano a Venezuela, hasta el día de hoy. Pero Muy cercano a Maduro. sabes que Rusia reconoció a la persona que ahora está en Bolivia. Mm. Y una mujer, parece, ¿no? Sí, una parlamentaria X, así que... Sí, yo lo digo porque estamos dentro de lo líquido. No veo que nada se consolide tanto. Estamos en Es todo demasiado identidades- transitorio. Estamos en una identidad sumamente líquida, nuestro pensamiento. Entonces va a ganar. Mira, es llamativo porque es todo muy líquido, todo muy transitorio, todo muy volátil, todo muy rápido, pero dentro de un esquema súper fijo. Sí, porque hay ciertos paradigmas que no van a cambiar. Yo he tratado de conversar con gente que tiene esquemas mentales Es fuerte. más ligados a lo conservador y no van a cambiar sus esquemas mentales. Por lo tanto, ni siquiera este estallido tan efervescente y rupturista y rupturista no les produjo nada, no alteró nada. Lo único que hizo fue consolidar aún más su esquema mental. Sí, Pero yo creo que los conservadores cada vez son menos. Tenemos mucho más liberales, No, yo mucho no más estoy de liberales acuerdo. tanto de izquierda como de derecha. esa es una incógnita. Salieron del closet. Esa es una incógnita, y una incógnita en la que nos mantienen como las redes sociales, como que podemos pensar en este momento que quizás el movimiento es muy grande y quizás no lo es tanto. Sí. No sabemos. No, No perfectamente sabemos. podría ser una película de Es Nicolás lo- López, es lo que tú está dijiste. haciendo ciencia ficción. Es lo que tú dijiste al principio, que por ejemplo, si es que Mario busca Che Guevara, le van a salir puras cuestiones a favor del Che Guevara. O si un buen Pero de si derecha pero- busca Che ya, Guevara, le van a salir como, No, oh, es que esto eso es un asesino. no es lo peor. Pero Lo momento, peor- momento. En relación con lo que tú buscas, el sistema te va creando. No, pero es que yo una no creo que sea cuestión un buen te- ejemplo. Porque si tú buscas a Trump, te van a salir puras cosas negativas. Ya, pero te puse un referente de izquierda. Claro. Es que a eso Se voy. cámbialo por Trump, Allende. que Si el- buscas Allende, te van a hacer cosas como puta, el legado de Allende, lo positivo de Allende. Si ponís, no sé, un buen derecha busca Interesante Allende en eso. su sistema, Pero si va a bus- ser como, un asecino, Pero yo tengo la cobarde, impresión de que si tú un buscas marxista que destruyó el país. si tú buscas a A Piñera. referentes de derecha históricos y actuales, te van a salir más cosas negativas. Si buscas a referentes de izquierda históricos y actuales, lo contrario, te van a salir No, más te- referencias te- positivas. yo te lo Tú pongo en estás el diciendo que el código que rige Internet es comunista. Mm, Es de izquierda. si lo pones de esa No, forma... no, tú no me Sí, porque entendiste, está María. filtrando, Debe ser- está filtrando. Tú no me entendiste. Debe ser porque tu búsqueda está siendo sesgada, Eso. ¿cachai? Sí. Por el historial de búsqueda y las cosas Sí, que tú sí. accedes. Pero los videos que tú La ves, lo la problemático- información que tú Hice consumes. tu búsqueda en torno a tus temas de interés. Pero eso ocurre en ¿cachai? las redes sociales, en En Facebook, todo. en Instagram. En- Pero si En lo hace Google en también. Google... En Google Sí. también. Ya, pero Cuando si yo buscas busco en a Trump Google, en Google, te aparecen cosas negativas. No, pero te lo estoy Tal vez está aterrizando confirmando acá. nuestro deseo. Esto- Pero lo problemático de eso es que no es que te salgan cosas negativas de eso, sino que te van a salir muchos referentes que van a consolidar aún más tu deseo. Que van a decir, sí, vais por el camino correcto. Ya, a lo- Sí, a- sí, pues eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de antes, que eso, así es como funcionan los algoritmos en las redes sociales, porque ya, imagínate tú eres un pendejo de 13 años que está recién descubriendo el mundo, que está como investigando qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el comunismo, qué es el nazismo, sujeto de qué, información. etcétera, etcétera, sujeto de información,
Y sucede que tiene una conversación, no sé, con algún tío que tiene alguna idea ya definida y le habla, y el pendejo mismo empieza a formarse en eso, y en las redes sociales empieza a, digamos, a recibir información Claro. que valida su posición, que está en formación, y esa validación termina, digamos, definiéndolo de una forma muy unidireccional, Sí, digamos. porque va a entender de que lo que está viendo es verdad. Claro, porque todo lo que le llega es Sí, ese sí, tipo de información. sí. ¿Sabes? Y los formados en literatura entendemos que todo es ficción. Exacto. Sí, sí, Buen punto. totalmente de acuerdo. Pero eso se conecta con lo que decía Felipe en relación con el tema de las redes sociales, que puede ser muy falso, pues, bueno. Sí. Que el Sí, movimiento pues. quizás no tenga este impacto que nosotros Yo pensamos. de hecho dudo que exista. Mira, te voy a poner un ejemplo. Alguien hace poco subió una foto de un niñito con un parche en un ojo. Y la persona que subió esa foto, ¿qué fue lo que escribió? Mire, los pacos culeados, asesinos, ahora Maricones, también... asesinos, cobardes. También violentan niños y bla, 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 hay que matarlos, la revolución, ta. Te aseguro que esa foto recibió muchos comentarios apoyando al compadre. Gente que no tenía idea de quién era ese niño, que no tenía idea del contexto, no tenía idea de La nada. imagen basta. Sí, ¿Y qué fue lo que pasó y un niño después? judío. ¿Y qué fue lo que pasó después? Llegó la mamá del Palestino. niño. Llegó la mamá del niño a pararle los carros al compadre que subió la foto, a decirle: oye, ¿cómo se te ocurre subir la foto de mi hijo? Esto fue porque lo operaron recién el otro día y no tiene nada que ver con los Es pacos. el de los 80. Brunito. Ahí está el Pero mira, problema. la persona que sabía realmente qué es lo que había pasado con ese niño, que era la mamá, pudo nunca haberse enterado, y ahí se generó toda una historia donde todos los que comentaban se validaban entre sí a partir de una ficción, porque el niño no tenía nada que ver con las Oye, movilizaciones. pero Bueno, Brunito de los mira. 80 ya nos marcó. Pero mira, es que yo tengo un ejemplo muy cercano, como que es... Ya, yo en Facebook como que siempre he puesto como cosas como más metafóricas, como más como... que no se entienden al tiro. Y en estos días como que se me ocurrió poner algo más al caño. Puse una imagen donde fabriqué una imagen donde aparecía como que decía como criamos cuervos, nos sacaron los ojos, y puse la moneda y puse el cuervo encima. Y sabéis que eso de repente tuvo 600 personas que lo compartieron. 600. ¡Wow! ¡Qué popular, weón! No, pero esa ¿Eh? es la eficacia. Pero es de- porque puse una cosa como menos reflexiva. Porque el algoritmo, si le pongo como una cita en latín o le pongo una cosa Claro, así, el algoritmo no tiene por dónde trabajar. pero es que está en su infancia. O sea, si eso se empieza a masificar, va a adquirir robustez. Entonces el algoritmo es tan sofisticado que si lo empezamos a alimentar con estas lógicas citando a los hebreos, va a empezar a consolidarse. Y ese es el gran problema del algoritmo. que- Depende de cuántas personas citen a los hebreos. Entre más Sí. personas citen a los hebreos, digamos, el algoritmo se va a ir alimentando. Es como una bola de nieve, digamos. Es verdad, weón. ¿Y tú qué pensás que va a ocurrir, Mario? ¿En qué plazo? Defínelo tú. Una weón. semana, un mes, un año, 30 años. No son 30 pesos, son 30 años. Van a ser 30 pesos más en 30 años. No, yo creo que el movimiento va a seguir fortalecido, pero ya no va a haber tanto marcha, tanta cosa en la calle, me refiero. No, ahora la cuestión va a ser más, Aquí va a ser fue más calmada. volver a la normalidad, weón. Sí, esa es la... La normalidad entre comillas, porque si esa es la normalidad, entonces prefiero el caos. Es una cita de Mario Papasquiano que dice: si he de vivir que sea sin timón y en el delirio. Exacto. Un poeta. Sí, yo creo que Que esta constitución se va a legislar, weón. Sí, pero ¿qué va a pasar entre medio? Si eso va a ser en 2 años más. Pero ¿qué va a pasar entre medio? ¿Qué es lo que se viene? Yo ya lo dije, una guerra de escupo. Ese es mi diagnóstico. Sí, Va a haber una guerra de escupo al principio. Ahora vamos a empezar a pelear. Sí, y yo ya estoy peleando ya, weón. No sé si le ha pasado a usted, que por lo menos a mí, yo lo comenté hace un rato fuera del micrófono, el tema que tengo una piel más sensible con los fachos, weón. Me pasa.
Como que me molesta, me incomoda un poquito. Como que antes era como más receptivo, más Pero, tranquilo, como que ahora como que... Yo creo que tenés que tener cuidado con eso, porque puede ser que estás consolidando a tu Sí. algoritmo interno. Pero después de esto yo dije, bueno, sabes que yo me la juego por una nueva constitución. Sí, yo creo que las marchas es posibilidad de que continúe la movilización. Yo creo que eso fue súper seductor porque exteriorizaba el deseo. Es posible que volvamos a convivir con normalidad y marchas. Sí, sí, va a estar así. Porque también ahora se viene el asunto de la... Porque hemos de la- convivido súper bien. Sí, sí. Porque también ha pasado el asunto que queda pendiente, las atrocidades que han pasado como en Falta un perdón, el campo falta un de los perdón. derechos. Y falta una cabeza que re. Falta una Chadwick. sí, ese El sacrificio. Todos pensamos Sí. que era sí, Chadwick. sí, sí, O sea, Ahora- falta ahora- algo que aplaque a los dioses. sí, sí. porque- Efigenia fue en la Ilíada. Mm. La Ilíada la guerra de Troya estuvo interrumpida durante mucho tiempo hasta que Agamenón no mató a su hija. Ujú. Entonces falta eso. Sí, Pero ¿quién sería Chadwick. Chadwick? Ya fue. Chadwick y... Chadwick ya fue, ya nadie se acuerda mucho de Chadwick. pero también los carabineros. O sea, intervenir la institución. O sea que ya Sí, no sí, existe. que haya ya, se enjuicia a los casos aislados, que son muchos, pero la institución, pero eso viene para la discusión constitucional, eso sí. O sea, los carabineros van a seguir existiendo por 2 años más. Pero sí, lo que falta, si es que a alguien le interesa que realmente que dejen de existir esta protesta violenta, tiene que haber juicios ya a carabineros y que se instale la idea de cambiarlos por una policía que civil sea policía, vamos a tener pacos azules. Cambiarlo. Como Argentina. Sí, ¿Color de carabineros querés cambiar tú? ah. El verde. No, eso es totalmente parte del Es símbolo. feo el color de carabineros, weón. Ese es otro tema, weón. Pero muy característico de acá Sí, de sí, Chile, sí, porque pero- todos Pero los y pacos- Bolivia, y mira, curiosamente de Bolivia. los pacos en otros países son azules. po. Sí, pero curiosamente casi en todo, Bolivia también weón. son Pero verdes. era cuando la tele era blanco y negro. Hay que poner unos pacos HD ahora. Que puedan lucir Sí, en la tele. ¿no? sí. En HD. Sí. Pero, No vamos a cambiar esto. pero mira, como yo estoy como que he estado en varias asambleas y como hay un síntoma que se cachó hoy día en la mañana, como que las asambleas como que se empezaron se empezaron a dispersar inmediatamente, A dispersa. Oye, porque esta señal institucional es la señal para que la clase media se desmovilice. Sí, claramente. Y se desmovilizó. Y lo lograron. Se desmovilizó. entonces, claro, ahí hay Se una acabó. cabeza pensante. detrás de todo Y, esto. O sea, ¿quién es nuestro próximo Jaime Guzmán? o quizás se dio como de manera orgánica. O Jaime Yo Guzmán creo que se siempre dio de manera fue- bastante siempre fue un orgánica. algoritmo. Mira, no. Jaime Guzmán nunca fue real. No era un ser humano, era un algoritmo. Un algoritmo gay. No, y un algoritmo ascético. Era súper puro Jaime Guzmán. Era de la misa diaria. Sí. De hecho, Diaria. Es como de hecho, Lavín, pues también. por favor, no, Lavín. No, Lavín Misa no, diaria, Lavín. pero de misa diaria. Lavín eso es era- perverso. pusieron el concepto de misa diaria, Lavín. No, pero Jaime Hubo un Guzmán es tiempo que más se que le Lavín salió. en ese sentido. Jaime Sí. Guzmán es un weón que. Aparte, el weón fue el ideólogo, el genio de la constitución. Lavín. No, po, no. Y Lavín es más político. Guzmán era más intelectual, era más Más cercano, del Lavín. escritorio. Pero una intelectualidad que pongo en duda. Yo cacho que ¿La de Lavín? No, de la de Guzmán. Guzmán. Una intelectualidad que se basa en un raciocinio experto y también que en un momento como Y que, que no decía nada. como que no tenía contrapeso. Como no tenía contrapeso, Ay, podía hacer lo Ricardo que Lagos se contrapeso. Hay un par de entrevistas en las cuales Ricardo Lagos le rebate conceptos y los buenos se agarran en vivo. Claro. no, Se pero, entretenía, pero weón. Jaime Guzmán es un sujeto de una templanza absoluta. Sí. Estoico. No perdía la En esos compostura. debates con Ricardo Lagos, que te lo vuelvo a sacar a colación, De hecho, me recuerda a son Alberto Plaza. también nivel. ¿Quién? Jaime No, Guzmán. pero. No. Respeto por Jaime Guzmán, weón. No. De hecho, vean la película El Tío. Ahí porque esa es una película que hizo el sobrino de Jaime Guzmán.
Pero este compadre no era... La película no la hizo para nada como alabando o defendiendo la figura o el legado de Jaime Guzmán. De hecho, la película a mí me gustó, es bastante buena. Y siempre que le preguntaban en la entrevista por qué a él le interesó hacer una película sobre su tío, es porque él decía que era un hombre lleno de contradicciones. Eso era lo que a él le llamaba la atención. Mira, y por eso hizo la película. Dijiste Jaime Guzmán, hagamos un ejercicio para terminar. Un antihéroe en este momento. Jaime Guzmán, me traigo a colación al tiro a Longueira. Que se le aparece a Jaime Guzmán, pues, güey. Sí, Después sí, decía, sí. después replicaba y decía, Jaime Guzmán, yo soñé con él, me dijo. A mí no me sale Longueira, güey. ¿Qué será de Longueira? ¿Qué será de Longueira? En un hospital psiquiátrico amarrado. Perdón, que la estoy excediendo. Es que, bueno, Están amarrados en un hospital psiquiátrico. Aguante Longueira por lo siguiente. Para las presidenciales, las penúltimas, ¿se acuerdan que Por depre, ¿cierto? Po? Pero al principio Sí, hicieron sacando. primarias? No sé si hicieron primarias porque la derecha estaba entre Alamant y Longueira. Finalmente ganó Longueira. ¿Se acuerdan que la campaña de Alamant tenía unos muñecos así, un tipo 31 minutos? Yo nunca vi televisión. Y no le resultó, para nada. Eligieron a Longueira. No pasaron ni 2 semanas y Longueira se fue cortado. Él mismo renunció por depre. Y al final fue la Evelyn Matei. A Longueira después lo denunciaron por el caso Soquimich. Y Sí. ahora este año salió totalmente sobreseído. El weón después de la Nadie se depre, acuerda de eso. después de la depre renunció a la UDI y no se supo más de él, y se sabe que está en el sur y quiere hacer como un emprendimiento de ecoturismo, y ahora el weón tú lo veis barbón, el weón hizo como Está en Torres del Paine. en Torres del Paine, el weón hizo como Es un sabio, es un sabio. hizo un Into the Wild. Y cuando vino a la audiencia donde lo sobreseyeron, llegó el weón así con el pelo largo y con un moño acá, así como estos moños que usaban los japoneses antiguos, y el weón estaba como cagado en la risa. Weón, aguante Longueira. El weón yo creo que está mucho más cuerdo que todos sus compañeros de la UDI, weón. Se encontró. Se encontró a sí mismo. El weón no tuvo que ir a viajar a la India para encontrarse a sí mismo. Longueira es comunista. Acá. Ese weón tuvo una Toca el revelación. charango. Sí. Longueira toca Ese el weón charango. tuvo una revelación, y los O weones sea, que están locos son sus Pero compañeros de esa la UDI. revelación parte con haber visto a Jaime Guzmán. Sí. Parte ahí. De ahí como que la gente empezó, este weón, ¿qué está hablando? ¿Qué le diría a Claro, Jaime Guzmán? Jaime Guzmán me dijo, me apareció en un sueño, me dijo, y hablaba pura weá, weón. Che, pere, che, che, che. Eso, weón. Jaime Guzmán. A mí me complica el tema de que nadie haya citado a Marcelo Lago. Estamos en un terremoto y nadie lo ha citado. Porque esto que ese... Un terremoto político. Sí. Un terremoto político. Un ¿Por terremoto. qué no apareció Marcelo Lago? Oye, pero ¿se acuerdan cuando Longueira fue a Tolerancia Cero y con Paulsen? Ah, sí. Le hicieron pebre. José Massa tampoco apareció. Oye, pero son más, ¿dónde está, weón? No, po. Y ahí Paulsen le dijo: es que yo quiero saber por qué me está faltando la verdad. Y como que Y la Longueira- cara- Hasta murió. y la cara de Longueira. Eso- De hecho, al principio no lo entendió. Dijo: pero Fernando, ¿cómo? ¿Tú a mí? ¿Yo a ti? No, tú a mí me estás faltando la verdad. Pero Fernando, ¿cómo? Es que esto no. Como Che, que che, había che, firmado- che, 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 había firmado por el no, parece. No, lo que pasa es que los datos Se que tenía inscribió de- Fernando Paulsen eran están malos. erróneos, sí. Eran erróneos. Pero es interesante porque eso marcó una desacralización de Longueira. Yo lo que Producto nunca- un dato erróneo. Lo que yo nunca entendí es por qué Paulsen le quiso hacer una encerrona con eso. Con el hecho de que no Puta, haya ya, votado por un el tema de En rating, Tolerancia quizá, Cero weón. Se sacaba cualquier cosa. De hecho, Pero es que la weá no tenía nada que ver. Jaime po. Villegas de alguna manera acosaba en el camarín. Jaime Villegas. No, ¿qué estás inventando, Jaime Villegas, weón? Villegas. Mezclaste a Jaime Guzmán con Fernando Villegas. Fernando, No, ¿Qué, no qué sé, sale de eso? ¿Qué sale de eso? Jaime Guzmán con Fernando Es Villegas. la misma weá, weón. Es la reencarnación. Bueno, sale Jaime Guzmán con pelo. La única diferencia. La calvicie, superó la calvicie, weón, y volvió como Villegas. Y se imagina a Jaime Guzmán, pero chascón. Imposible. Tocando el charango, escuchando Yapu. No. ¿Alguien sabe si Villegas existía antes de los 90? Parece, no. Cresta. Entonces Jaime Guzmán Villegas. Sí, bueno, porque de hecho Villegas empezó a ser popular en los 90, cuando mataron a Guzmán. Sí. Jaime Guzmán se reencarnó en Fernando Villegas. Fernando Villegas era un buen que no lo conocía a nadie, tuvo
Sí, Fernando Villegas Oh, pero, es Jaime Guzmán. pero Jaime Guzmán dentro de Villegas diciendo, puta el cuerpo culiado que me pasaron. Quiero salir de aquí. Puta, en mi primera vida ya me cagaron y ahora me cagaron más todavía. Po, La weón. reencarnación fue peor, weón. Puta, por último me hubiesen encarnado en José Antonio Cast, no sé, algo más, Mira, man. más agradable a la vista. En la weá que me reencarnaron. Lo po, encuentro weón. un virtuoso físicamente. O sea, José Antonio Castro, lo que es. No, pero. Pero nombramos Longueira. Bueno, No, es que aguante Longueira, Corteira. Si estás escuchando esto, por favor, si por algún extraño motivo estás escuchando esto, No está escuchando porque es telépata. no vuelvas a la política. No vuelvas. Lo nombré 3 veces, te golpea la puerta y aparece, weón. Quédate ahí donde estás tranquilo, weón. Es lo mejor que podías hacer. Vive tu vida, no vuelvas a la política, por favor. Jorge Arrate. Por el bien tuyo y por el bien de todo Chile. Jorge Arrate, weón. Jorge Arrate, que también lo imitó Ex Kramer. candidato presidencial. Ex candidato presidencial. Y Yo voté por Arrate, Ministro, weón. ministro. esposo de Diamela Altite. De Diamela- Bien. que también fue- Duraron harto, weón. No, siguen siendo pareja, ¿no? Sí. porque Diamela Altita antes estuvo con Raúl Zurita. La Ursulita que ya está en la... Está en las últimas. Está en la última. Pero está lúcido. Está lúcido, pero se nota que le queda poco al viejo. Sí. ¿Quién más, weón? Sacaban los antihéroes, weón. Hablamos de Longué. Puta, Moreira sigue vigente, lamentablemente. Pero es que, insisto, a mí me encantó ese Jovino cambio. Novoa. No, Jovino Novoa. ¿Murió? No, ese no va a volver Ah, no. porque Jovino lo tiene en video. Le tienen videos. Ah, con lo de Spinac, sí. Spinac. Sí. Lavandero. Sí. Esos videos. Sí, Lavandero, otro Lavandero. que se retiró para siempre. No, y ha vuelto a escribir Lavandero, weón. Sí. Ha vuelto a dar opinión en Lavandero, weón. Si a mí me llama la atención. Lavandero era de C. Sí. weón. Bueno, sí hay que pensar incluso como que este asunto lo armó. Lo armó este que fue canciller. ¿Heraldo? Sí. ¿Heraldo Muñoz? Heraldo apareció el día 1 y que era como, ¿y este caballero qué hace ahí en la tele? Así, apareció y este caballero armó el asunto. Porque esto pasó, como pasa siempre, que la DC funcionó como bisagra. Y brígidamente funcionó como bisagra. De los, Lo que está pasando ahora es un asunto DC. de los clásicos del PS, Camilo Escalona, ¿ese viejo sigue vigente o ya se retiró? Camilo Escalona. Camilo Escalona, ¿qué es de ese viejo? Oye, no, parece que Parece que ya no- la perdió, weón. Parece que ya murió ese weón. Sí, es que como que dentro del partido ya nadie lo quiere, incluso como Elizalde, a pesar de su... a pesar como... Su jale. A pesar como de andar con 1 millón en efectivo en la guantera del auto. Guarda, weón. Guarda, Otro que no apareció más y que yo me acordé porque Camilo Escalona lo puteó, quiso hacer la piola, pero no pasó piola. José Antonio Gómez, así se llamaba, uno Fue de ministro de Radical. Justicia. Ya, pero ese viejo también fue candidato presidencial Sí. para las primarias. Ah, Vota por José Antonio Gómez. radical. Y que de hecho Kramer también lo imitó. Decía, anda a votar, por favor, anda a votar. No, al otro que imitó era el de Hacienda, el ex ministro de Hacienda. Velasco. Velasco. Decía, Es el liberal, pues, weón. Sí. Ahora es liberal. Sí. Velasco, Longueira, José Antonio Gómez. ¿Dónde estaban para rescatarnos, weón? Saldívar. El chico Saldívar. oye, pero el hermano, el colorín, se murió y nadie se acordó del weón. Como que murió y nadie le importó, weón. Esta constitución se llama en honor a él, pues, weón. Weón, algún honor que le tienen si ese viejo nadie lo La quería. verdad es que no. Esta es la constitución de Catrillanca, weón. No, de Longueira, weón. Weón, yo defiendo a Longueira. Ese pero, weón. pero también hay grande. un momento muy simbólico que esto haya salido justo cuando estaba el velatorio de Catrillanca. Es que eso es lo que. Sí, por eso era el día. Sí. Era el día porque la manifestación ayer fue más reflexiva. Habían velatones. en No hubo todos lados. violencia. Sí, Oye, ¿sabes que yo pensé que iba a quedar la cagada y no? No, porque era. En mi oficina decían, váyanse temprano, va a quedar la cagada hoy día. Bueno, El Catrillanca, bueno, el Catrillanca. Bueno, salió. por eso mismo también estuvo ese ejercicio extrañísimo. Les llegaron a ustedes como los milicos en la intendencia de Valparaíso. Y había un audio Sí. de una señora con una guagua atrás, así Sí. como llorando. Oye, me avisó Sí. el audio es muy chistoso porque dice, me avisó una Una tía, familiar una que amiga. vive afuera
y que ella tiene un amigo acá en Santiago. Y que el amigo le dijo de que iban a salir los milicos hoy día porque iban a que no quieren que el pueblo se tome el poder. Una wea muy rara, porque la wea vive acá, pero su familia que vive afuera recibe un audio de un buen de acá que le decía que iban a salir los No, milicos. demasiada gente se lo creyó. Yo estuve ayer como varias horas haciendo trabajo de contención. Tranquilidad, tranquilidad. Los militares son como los pitufos. Hay protesta, wea. No. ¿Y quién sería? Mira, nada que ver, iba a decir Yepeto es Pinocho. ¿Cómo se Por llama? favor, entiérrase, weón. ¿Cómo se llama weón. el viejo de los pitufos? Gargamel. Ah, pero ese era el antagonista. Papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Pitufo, sí. Sí. Papá Pitufo es Pinocho, sí. O Gargamel, Kreuzberger. Gargamel en el fondo, yo voy más a Gargamel que nadie en esa serie. ¿Ah, sí? Es que Gargamel como que ¿Era un incomprendido? Era un monje. sí, y él como que le parecía que este asunto como esta cuestión militarizada de los pitufos como que no le gustaba. Era una metáfora. Y Nadie entendió los sí, pitufos. y por eso les mandó una mujer. Claro que era la pitufina, que era como la única. La pitufina la inventó Gargamel, pero era de pelo negro, la que inventó Gargamel. Yo la recordaba de pelo rubio. No, porque después como que la pillaron que era un agente infiltrado Ya. y la transformaron genéticamente en rubia y era buena. Ahí fue buena. Ah, cuando era Dentro de rubia la fue lógica de buena. los pitufos, Sí, sí. es interesante porque estamos dentro de un imaginario de los pitufos de los 70. Yo creo que deberíamos estar dentro de Hora de Aventura. Hora de El Aventura. escenario post-apocalíptico. Gumball. Sí, ¿quién es Fink? ¿Quién es Jake? Bien. Sí. Gumball. ¿Quién es Richard? ¿Quién es Nicole? ¿Quién es la princesa Galleta? El rey chico- helado. El rey le bien. Es verdad, weón. Esa Sí. weá es más contemporánea. de lo que Ese es estamos nuestro viviendo. escenario, pero nosotros estamos en otra época, estamos en una actualización del 70 todavía. Si es que voy a llegar a ver los pitufos a mi casa. Man. No, los pitufos no, weón. No veis ni los pitufos, ni los picapiedras. No, es que bueno, De los supersónicos, esa weá ya pasó, weón. yo soy Una weá retro. más- Esa estamos. yo soy un nostálgico, soy retro. No, Quiero weón, ver esa la weá weá. se acabó, weón. Se acabó. Bueno, y eso con los pitufos y la realidad y Trump y Longueira. Un concepto. Este podcast se llama ¿Estado de emergencia o se Estado de llama excepción. Estado de excepción? ¿Cómo sabes cómo se llama tu podcast? No, pero weón? weón, Pero por estoy favor. descubriendo el nombre porque Pero yo por pensaba favor. poner la asamblea constituyente, pues weón. No, muy rojo. Ah. Muy rojo. No, aquí el estado de excepción define el paradigma político moderno citando a Giorgio Campbell. John Campbell. Es el tu gurú. Es que estado de excepción apunta a algo más genérico. Es que lo que pasa es jurídicamente estado de excepción es un concepto que aplica para el estado de emergencia, estado de catástrofe y estado de sitio. Sí, pero Cada esos una- son, cada esos una son de esas tecnicismos. weas Esos son son tecnicismos, ¿cachai? Sí. Pero igual hay que ser Mira, prudente que estamos en el lugar del desfase. eso te iba a decir, apunta a un estado o un sitio en el cual tú estás como hay un desorden. Hay un desorden que atenta contra la estructura o el status quo. desfase no tiene por qué ser desorden, eso es lo interesante. Ya, pero por algo sacar los milicos, por algo poner toque queda. Hay una cuestión que tú querías opacar un poquito, querías como disminuir. Es que el estado de excepción de alguna manera es la única posibilidad que tiene el soberano de nombrar. Porque todo lo otro es gubernamental. Ya, eso abriga un poquito más como otro concepto que han acuñado harto del Frente Amplio, que es la desobediencia civil. Cuando la gente considera que la weá es injusta, tengo todo mi derecho legítimo, weón, para poder manifestarme y oponerme a esta weá que me está oprimiendo. Por eso yo creo que el estado de excepción critica el consenso. Estamos en una... O sea, nuestra realidad tiene muchas capas. Estamos en una de esas capas, con el nombre. No estamos en la capa de la normalidad del status quo. Sí, yo estoy de acuerdo con el nombre del podcast porque considero que es más sexy que decir Asamblea Constituyente. weón. No, porque es que seríamos unos más. Entonces, como que Sí, po. en este momento quizás cuántos podcasts hay que se llamen así. Asamblea Constituyente Podcast. No, weón. De hecho, como que me... Y sería muy unidireccional, muy... Aparte que, Muy contaminado. aparte que vamos a estar dos años más en excepción. Sí, pues. Sí, ese es el estado, es la normalidad ahora, la normalidad es la excepción en este momento. Aparte, Sí.
Y aparte, ¿quién define la normalidad? Tema para el próximo capítulo. Buen punto. Soy Pablo. Cristian. Hay chele. Mario. Hay chela y hay chela. Hay chela y hay chela. Sigamos al próximo capítulo. Dale. Hasta la próxima.